Me llamo Teresa Aguilar, tengo 70 años y vivo en Cuenca, en una pequeña casa de piedra rodeada de rosales que planté con mis propias manos. Mi nieto Emiliano murió, según dijeron, por un shock anafiláctico causado por un medicamento. Mi nuera Carolina culpó a mi hijo Álvaro por haber olvidado su pastilla. Él no soportó la culpa y acabó quitándose la vida. Carolina se divorció antes del entierro y se llevó todo lo que quedaba. Pasaron 8 años, 8 inviernos en los que mi jardín trasero fue mi refugio silencioso, donde cortaba ramas secas mientras trataba de no pensar en la injusticia. Aquel 17 de marzo de 2025 el teléfono sonó con insistencia desde la cocina. Al principio quise ignorarlo. Pensé que sería una de esas molestas llamadas comerciales, pero el timbre insistía como si alguien al otro lado supiera que debía contestar. Me limpié las manos en el delantal gris y entré despacio. En la pantalla aparecía un número desconocido. Dudé un instante y contesté. Sí, dije con voz ronca. ¿Hablo con la señora Teresa Aguilar?, preguntó una voz joven, femenina y temblorosa. Sí, soy yo. La llamamos desde la oficina del Hospital Santa Elena. El doctor Ramiro Vázquez necesita hablar con usted. Escuchar ese nombre fue como recibir un golpe en el pecho. El Hospital Santa Elena. Aquel lugar al que juré no volver jamás, donde me arrebataron a Diego. Mis piernas flaquearon, pero mantuve el teléfono junto a mi oído. ¿Qué ocurre?, pregunté conteniendo el temblor. Todos los gastos están pagados. No tengo nada que ver con el hospital desde hace años. Señora, no es por eso, respondió ella con cuidado. Es sobre el expediente de Emiliano Aguilar. Ha habido un error. La tijera de podar que aún sostenía en la otra mano cayó al suelo con un golpe seco. ¿Qué error?, susurré. Su nieto no murió por una reacción alérgica al medicamento. Alguien inyectó veneno en su vía intravenosa. Tenemos la grabación de seguridad. Sabemos quién fue. Me quedé paralizada escuchando el zumbido del teléfono en mis oídos. Durante 8 años había aprendido a sobrevivir con el peso de una culpa que no era mía. Y ahora la verdad salía a la luz. Carolina. Su rostro apareció en mi mente como una sombra. Siempre había algo en su mirada que me inquietaba. Nunca imaginé hasta dónde sería capaz de llegar. Si estás escuchando mi historia, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España estás viendo este video. Esta historia no terminó aquí, apenas comienza. Advertencia. Diego, 8 años sin que nadie pronunciara su nombre. Ese nombre era una herida que jamás cicatrizó. Bastaba con tocarla para sentir cómo ardía de nuevo. El expediente de Diego, repetí con la voz quebrada. ¿Qué expediente? Eso se resolvió hace mucho tiempo. Lo siento mucho, señora, respondió la joven bajando la voz. No tengo más información. El doctor Ramiro Vázquez dijo que es un asunto importante. ¿Podría venir al hospital hoy mismo? No recuerdo qué respondí. Solo sé que unos minutos después ya estaba sentada en un taxi rumbo al Hospital Santa Elena de Cuenca, con las manos entrelazadas para que no se notaran los temblores. El paisaje, tras la ventanilla, se desdibujaba como una vieja película en blanco y negro. No lo miraba. Solo pensaba en Diego, sus ojitos enormes, la sonrisa con aquella hendidura mínima en la comisura de los labios. Era tan pequeño, tan frágil entre mis brazos, y aún así se había ido dejándome un vacío imposible de llenar. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada del hospital, dudé en bajar. El olor a desinfectante me golpeó en cuanto abrí la puerta, trayendo consigo todos los fantasmas de aquella noche. Inspiré hondo y avancé paso a paso. El pasillo seguía igual. Paredes blancas, carteles fríos, pisos relucientes. Pasé frente a la recepción evitando la mirada de la chica del mostrador. ¿Dónde está el consultorio del doctor Vázquez?, pregunté con voz seca. Ella señaló el pasillo de la derecha. Caminé sintiendo que cada paso pesaba una piedra. El doctor Ramiro Vázquez me esperaba en una sala pequeña, ordenada.
hombre de mediana edad, cabello entrecano, mirada amable pero cargada de pena. Se levantó y me ofreció asiento con una sonrisa leve. «Gracias por venir, señora Teresa», dijo con tono cálido. Empujó un vaso de agua hacia mí. Lo tomé sin beber, solo para no soltarme de algo. «Le pido disculpas por molestarla después de tanto tiempo», comenzó despacio. «Estamos digitalizando archivos antiguos. Un técnico encontró por casualidad la grabación de seguridad de la unidad de cuidados intensivos. La noche en que Diego no logró recuperarse. Grabación de seguridad», susurré. «El médico dijo que fue una reacción a la medicación». «No entiendo». El doctor me miró directamente a los ojos. El informe original hablaba de una reacción al fármaco, pero esa no es toda la verdad. Giró la pantalla hacia mí. La grabación era borrosa, pero hemos usado un programa de restauración. Ahora se ve con claridad. Lo que pasó aquella noche no fue un accidente. En la pantalla apareció un vídeo borroso con la tenue luz del pasillo colándose por la rendija de la puerta. Reconocí al instante aquella esquina, la habitación de la UCI pediátrica, donde Diego había pasado su última noche. Mi pequeño, perdido entre sábanas demasiado grandes para su cuerpo frágil, con el suero conectado a su bracito. Sentí los ojos arder, pero no parpadeé temiendo perder el mínimo detalle. Una figura apareció en la grabación. Llevaba un uniforme de enfermera, caminaba con paso ágil pero silencioso. Era de madrugada. El pasillo estaba casi vacío, apenas un par de enfermeras al fondo. Aquella persona se detuvo junto a la cama de Diego, miró a ambos lados asegurándose de que nadie la observaba. Luego, con un gesto preciso y helado, sacó una jeringa del bolsillo y la conectó al tubo del suero. Un líquido transparente fue inyectado. Todo duró apenas unos segundos. Después la figura se alejó y desapareció entre las sombras como si nunca hubiese estado allí. Contuve la respiración apretando el vaso con tanta fuerza que pensé que se rompería. «¿Quién es esa persona?», susurré con la voz rota. El doctor Ramiro Vázquez no contestó. Pulsó un botón y amplió la imagen justo cuando la figura giraba la cabeza hacia la cámara. La imagen era granulada, pero la restauración digital dejaba ver los rasgos con claridad: pómulos altos, barbilla fina y unos ojos fríos sin emoción. «Hemos confirmado la identidad de esta persona», dijo con voz grave. «Mírela bien, señora Teresa». Miré y el corazón se me detuvo. La garganta se cerró como si una mano invisible me estrangulara. Me tapé la boca intentando contener el sollozo que quería escapar. Ese rostro no podía confundirme. Años atrás, Álvaro, mi hijo, me había presentado a Carolina por primera vez. Era una tarde luminosa de mayo de 2015. Recuerdo el olor a flores de azahar que entraba por la ventana de la cocina. Álvaro llegó tomado de su mano, orgulloso, con esa sonrisa que hacía tiempo no le veía. «Mamá, ella es Carolina», dijo casi cantando. Llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello negro suelto y una sonrisa tan cálida que podría derretir el invierno más crudo. Me ofreció una cesta con orquídeas lilas temblorosas como si también saludaran. «Qué mujer encantadora», pensé entonces. Inteligente, educada, delicada. La esposa que cualquier madre querría para su hijo. Y ahora, esa misma sonrisa era la que acababa de ver en la pantalla en la habitación donde mi nieto murió. Carolina. Ese nombre me perforaba el pecho ahora, pero entonces sonaba a promesa y esperanza. Recuerdo perfectamente aquella tarde de mayo de 2015, cuando mi hijo Álvaro la trajo por primera vez a casa. El sol se filtraba por las ventanas del salón y ella con su vestido blanco sencillo y esa sonrisa impecable parecía encajar en nuestra familia como si siempre hubiera estado allí. «Me recuerda a las comidas familiares de mi infancia», dijo mientras probaba mi cocido. Me preguntó por mi salud, hizo bromas sobre las reuniones de trabajo de Álvaro y recordó con una memoria prodigiosa los nombres de toda la familia: Clara, mi sobrina, el pequeño Juan. Incluso cuando derramé un poco de vino sobre el mantel,
Reaccionó con dulzura y naturalidad. No pasa nada, señora. Es solo un poquito, dijo, secando la mancha con una servilleta y sin perder la sonrisa. Todo en ella parecía perfecto. Su tono de voz, sus gestos, su forma de hablar. Miré a mi hijo y vi cómo la miraba con brillo en los ojos, como si la vida por fin le sonriera. En aquel instante, creí con todo mi corazón que Carolina traería felicidad a nuestra familia. Meses después, Álvaro le pidió matrimonio y ella aceptó. La casa se llenó de alegría. Álvaro no paraba de sonreír y hablaba con entusiasmo de sus planes. Su pequeña empresa de reformas estaba empezando a crecer y Carolina era la que gestionaba la comunicación, las campañas y los nuevos clientes. Me sentí orgullosa de ambos. Ella me llamaba a menudo, me preguntaba cómo estaba, y un día llegó con un tarro de mermelada de fresa hecha por ella misma. Es la receta de mi madre, me dijo con esa dulzura que desarmaba cualquier defensa. Pero cuando comenzaron los preparativos de la boda, algo cambió. Carolina tomó el control de absolutamente todo el lugar, el menú, los manteles, las flores. Al principio pensé que solo era minuciosa. Después entendí que era controladora. Sugerí rosas blancas para la ceremonia, las mismas que mi madre había elegido en su boda. Pero ella apareció al día siguiente con un catálogo y señaló lirios blancos. «Los lirios están más de moda, tía», dijo con voz suave, pero firme, sin dejar espacio para réplica. El 5 de septiembre de 2016, la iglesia donde toda mi familia se había casado se llenó de lirios, cintas doradas e invitaciones que ella misma había diseñado. Carolina lucía como una princesa. Álvaro, con su traje negro, no le quitaba los ojos de encima. «Mamá, soy tan feliz», me susurró antes de empezar la ceremonia. Yo le apreté la mano sin saber que años después, esa sonrisa perfecta sería la misma que aparecería en la grabación de la muerte de mi nieto. La boda fue hermosa, al menos para los invitados. Pero mientras la fiesta seguía, yo fui a la cocina para agradecer al personal de servicio como hacía siempre. Me gusta que todos se sientan valorados. Y fue allí, en medio de platos brillantes y bandejas de aperitivos, donde escuché esa voz fría, cortante, como un cuchillo. Pedí que los canapés estuvieran en torre. ¿Por qué están en platos planos? ¿Leíste mi correo o no? Era Carolina impecable, en su vestido de novia, pero sin rastro de dulzura. Su rostro estaba tenso, los ojos afilados como cuchillas. El encargado del banquete, un chaval joven y nervioso, se disculpaba una y otra vez, pero ella no se detenía. «Esta falta de profesionalidad arruina toda mi imagen», escupió entre dientes. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo fuerte. Nunca la había visto así. Pero en cuanto se dio la vuelta y me vio, cambió de rostro en un segundo. La sonrisa volvió dulce y encantadora. «Ay, mamá te estaba buscando. ¿A que está preciosa la fiesta?», dijo, acariciando mi hombro con suavidad. Asentí torpemente, intentando ignorar el nudo en el estómago. Está nerviosa, es su boda, pensé. Después de la luna de miel, Álvaro me pidió si podían quedarse un tiempo en mi casa. «Mamá será solo hasta que podamos comprar la nuestra», me dijo con esa ilusión que solo un hijo feliz transmite. Acepté encantada. Imaginaba risas, cenas familiares, quizás algún día un nieto correteando por el pasillo. Pero la realidad fue muy distinta. Todo empezó de forma suave, casi invisible. Carolina llegó con su dulzura habitual y dijo que quería reorganizar la casa para que fluyera mejor la energía. Cambió mis cortinas color crema por unas grises y frías. «Mamá, estas son más modernas, combinan mejor con la casa», dijo con voz suave pero firme. Asentí. Era también la casa de mi hijo, pensé. Pero los cambios no pararon ahí. Una mañana entré al salón y la foto de mi boda había desaparecido. «Hija, ¿dónde está la foto de mi boda?», pregunté conteniendo la molestia. «Mamá se veía muy antigua», respondió con esa sonrisa dulce que ya no era tan inocente. La guardé en el trastero. «Este cuadro abstracto queda más elegante».
Por fuera asentí. Por dentro sentí un vacío. Aquella foto no era solo un recuerdo, era mi vida. Días después abrí el frigorífico y vi una hoja plastificada, pegada en la puerta normas de convivencia. La primera línea decía: por favor, quítese los zapatos antes de entrar. Y supe que lo que yo creía, que era mi casa, ya no lo era del todo. Al principio pensé que Carolina solo quería mantener la casa limpia, pero pronto aquella lista plastificada en la puerta del frigorífico creció como una enredadera. No comer después de las 21 orientos. Separar la ropa sucia por colores. El menú semanal debe elaborarse cada domingo. Leí esas líneas y sentí que el aire se me escapaba del pecho. Ya no era mi hogar, sino un espacio que funcionaba bajo sus normas. Una tarde decidí preparar la sopa de cerdo, que tanto le había gustado a Álvaro desde que era un crío. Cocí los garbanzos con calma, corté la carne con cuidado y dejé que el aroma llenara la casa como en los viejos inviernos. Puse la olla en la mesa con una sonrisa imaginando su cara feliz. Pero Carolina entró. Observó la olla y sonrió, de esa manera amable pero cortante. Mamá, este plato tiene demasiada grasa. Ya he preparado pechuga de pollo con ensalada de quinoa para él. Guarda la sopa, por favor. Tomó la olla sin esperar respuesta. Cuando Álvaro llegó y vio su plato, sonrió débilmente. Mamá, no te preocupes, ella solo cuida mi salud, dijo. Pero en sus ojos vi algo, un destello de decepción que intentó esconder. Poco a poco su control se extendió más allá de la cocina. Una mañana lo vi preparándose para una reunión. Llevaba una camisa azul y una corbata de rayas elegante como siempre. Carolina salió, lo escaneó con los brazos cruzados. No puedes combinar esa corbata con esa camisa, dijo helada. Los patrones chocan. Álvaro frunció el ceño. Voy tarde, Carolina. Pero ella no se movió de la puerta. ¿Quieres que piensen que no sabes vestirte? Él suspiró, subió resignado y cambió la corbata. Empecé a verlo llegar tarde a casa evitando conflictos. Ya no contaba chistes en la mesa, apenas hablaba. Carolina, en cambio, mantenía su imagen impecable. Vestía elegante, hablaba con dulzura frente a los demás. Pero en casa era otra. Fría, exigente, dominante. Un día olvidé un suéter sobre el sofá. Ella lo levantó, lo dobló con cuidado y dijo con voz helada: Mamá, si dejamos la ropa tirada, la casa pierde armonía. Me disculpé. Era mi casa y estaba pidiendo perdón por un suéter. La tensión llegó a su punto máximo una noche. Estaba leyendo en mi habitación cuando escuché gritos en la cocina. Al principio quise ignorarlos. Las parejas discuten, pensé. Pero un ruido seco me hizo saltar. Corrí y vi mi jarrón de cerámica favorito, el regalo de mi 20º aniversario, hecho pedazos en el suelo. Los pedazos del jarrón estaban esparcidos por el suelo como fragmentos de mi propia alma. Álvaro estaba de pie con los puños apretados y el rostro encendido de furia contenida. Carolina le gritaba con una voz aguda y helada que retumbaba en la cocina. Eres un desastre, escupió. Arruinas todo desde tu trabajo hasta este jarrón. No soporto a alguien tan imperfecto como tú. Me quedé helada. Nunca imaginé escuchar algo así en mi casa. Álvaro la miró exhausto con los hombros vencidos. Lo siento, Carolina. Solo soy humano. Todos cometemos errores. Pero en los ojos de Carolina no había perdón, solo desprecio. Una tarde, mientras tomaba té en el porche mirando cómo florecían mis rosales, Carolina salió con un papel en la mano. Su sonrisa, esta vez era distinta. No forzada, sino luminosa, real. Mamá, estoy embarazada, dijo con la voz temblorosa. Me entregó el resultado médico. Al leerlo, mi corazón empezó a latir con fuerza. Las lágrimas me brotaron, pero esta vez eran de alegría. ¿De verdad, Carolina?, pregunté con la voz entrecortada. Ella asintió y por primera vez en mucho tiempo me abrazó como una hija.
Aquella noticia fue como una brisa fresca que disipó la tensión que nos rodeaba desde hacía meses. Carolina cambió de actitud, dejó de dar órdenes, volvió a sonreír con dulzura como cuando llegó a nuestra familia. Comenzó a leer libros sobre embarazo gruesos y llenos de bebés sonrientes en la portada. Por las noches se sentaba en el salón, ponía música clásica y decía que era buena para el desarrollo del bebé. Mamá, su nieto será muy inteligente. La música de Mozart ayuda al cerebro, me decía con los ojos brillantes. La lista de reglas familiares desapareció del frigorífico. En su lugar, pegó la imagen de la ecografía, una forma borrosa, diminuta, pero llena de significado. Cada vez que abría la nevera, me quedaba mirándola, imaginando ese rostro pequeño al que pronto cantaría nanas. Pude volver a mi cocina. Un día preparé sopa de pollo con semillas de loto, la misma receta que mi madre me hacía de niña. Temí que la rechazara como tantas otras veces, pero Carolina sonrió. Mamá, huele delicioso. Muchas gracias. Comió con gusto y yo la observé desde el otro lado de la mesa, sintiendo una paz que creía perdida. Álvaro también parecía renacer. Llegaba antes a casa, se sentaba junto a ella y le hablaba al bebé. Hola, soy papá. Vas a venir a un hogar feliz. Y allí, en silencio, con los ojos húmedos, creí que todo estaría bien. Pero entre esos días luminosos de esperanza, empezaron a aparecer señales que me inquietaron. Carolina se volvió obsesiva con la idea de que el embarazo debía ser perfecto. Quería hacerse todas las pruebas posibles, incluso aquellas que el médico consideraba innecesarias. Cada vez que recibía un resultado lo leía una y otra vez, y solo se calmaba cuando el doctor confirmaba que todo estaba bien. Mamá, solo quiero estar segura, me dijo una tarde. Pero en sus ojos no vi alivio, sino una inquietud profunda, casi enfermiza, como si temiera algo que no podía controlar. Una noche me desperté porque tenía sed. Al pasar por el pasillo vi una luz encendida. Venía del baño, la puerta estaba entreabierta, y al mirar vi a Carolina frente al espejo con la mano sobre el vientre. Al principio creí que hablaba con el bebé como solía hacer Álvaro cada noche, pero entonces escuché su voz fría, exigente. Tienes que estar sano, tienes que ser perfecto. ¿Me oyes? Un escalofrío me recorrió la espalda. No era la voz dulce de una madre, sino la de alguien que exige. Retrocedí despacio. Intenté convencerme de que solo era ansiedad, que era normal sentirse así en un primer embarazo, pero en el fondo supe que no era una simple preocupación. Los días siguientes intenté concentrarme en lo bonito, tejí una manta amarilla color de sol. Y esperanza, compré ropita diminuta y ayudé a preparar el rincón del bebé. Álvaro pintó la cuna de madera que había usado de niño, y Carolina eligió unas cortinas azul claro porque transmiten calma. Llegó el gran día en junio de 2017. Carolina empezó con contracciones y toda la familia corrió al hospital. Álvaro le sostenía la mano animándola con ternura. «Tú puedes, cariño». Yo esperaba en el pasillo rezando en silencio. Después de largas horas, el llanto de un bebé llenó el aire. El médico salió sonriendo. «Felicidades, es un niño sano». Álvaro rompió en llanto, me abrazó y corrió a verlos. «Mamá, ya soy papá», dijo con la voz entrecortada. Cuando entré lo vi inclinado sobre Carolina besándole la frente con ternura, pero ella no reaccionó. Su mirada estaba fija en el bebé que sostenía la enfermera. La sonrisa en su rostro se congeló. Entonces lo vi una pequeña marca en el labio superior del bebé, una fisura mínima apenas visible. Pero para Carolina fue como si el mundo se desmoronara. Le pusimos de nombre Emiliano como su abuelo, mi difunto esposo. La doctora con voz suave explicó: «Es solo una pequeña fisura congénita. Con cirugía quedará perfecto». Álvaro abrazó a Emiliano con lágrimas en los ojos. Yo observé esa escena con el corazón acelerado, sin imaginar lo que vendría después. «No pasa nada, hijo», susurré acariciando su pequeña frente. «Sigues siendo mi niño».
Te ayudaré a ser fuerte y hermoso, te lo prometo. Pero Carolina era diferente. Permanecía acostada con la mirada perdida sin responder a las palabras de Álvaro cuando la enfermera le ofreció al bebé. Giró la cabeza y murmuró con voz débil: «Estoy muy cansada. Luego lo cargo». Intenté no preocuparme. Me repetí que acababa de pasar por un parto largo y que necesitaba descansar. Pero algo dentro de mí no dejaba de removerse una sensación inquietante, como si algo no estuviera bien. Durante los días en el hospital, Carolina casi no tocó a Emiliano. Se quedaba en la cama mirando el techo como si no estuviera allí. Cada vez que la enfermera le traía al bebé para amamantarlo, ella decía que estaba cansada o simplemente negaba con la cabeza. Álvaro y yo nos turnábamos para alimentarlo con biberón, calmarlo, mecerlo en silencio. Cuando lloraba y sus manitas diminutas se aferraban a mis dedos, sentía un amor inmenso. Pero cada vez que miraba a Carolina veía distancia. No lo miraba, no lo abrazaba, no le hablaba con ternura. «Carolina, míralo». «Es tan hermoso», le dije una tarde con una sonrisa que me dolía en el pecho. Ella solo asintió forzando una sonrisa y giró la cara hacia la pared. Cuando volvimos a casa, el ambiente se volvió más pesado. Emiliano, por su condición, tenía dificultades para alimentarse. Se atragantaba con facilidad y lloraba con una vocecita débil pero insistente. Pasaba los días y las noches cuidándolo, preparándole la leche y cantándole las canciones que antaño le cantaba a Álvaro. Pero Carolina era distinta. Empezó a desentenderse. Una vez el bebé lloró tanto que casi se quedó sin voz. Corrí desde la cocina y la encontré en el salón con los auriculares puestos, mirando su móvil como si nada pasara. «Carolina, ¿no oyes al bebé llorar?», pregunté conteniendo la rabia. Levantó la vista con expresión vacía. «Estoy ocupada, mamá. Atiéndelo tú». Lo tomé en brazos y sentí el corazón apretado. ¿Cómo podía una madre ser tan ajena al llanto de su propio hijo? Poco después llegó la mala noticia. Un socio importante retiró su inversión de la empresa de Álvaro, dejándola al borde de la quiebra. Una tarde, mientras cargaba a Emiliano, sonó el timbre. 2 empleados del banco, trajeados y serios, pegaron un aviso en la puerta. «Lo sentimos mucho, señor Aguilar», dijo uno. «Es un aviso de embargo por un préstamo pendiente». Me quedé paralizada abrazando a Emiliano con fuerza. Cuando Álvaro llegó, tenía el rostro pálido y ojeras marcadas por noches de preocupación. «Mamá, lo siento», susurró con voz rota. No quería que pasara esto. Lo abracé para darle fuerza, aunque sabía que aquello era solo el principio. Esa noche la tensión podía cortarse con un cuchillo. Carolina en el centro de la sala observaba a Álvaro con frialdad. Se rió. Una risa amarga. «Maravilloso», dijo con desprecio. «Un marido fracasado, una casa a punto de perderse. Y encima un hijo que no es perfecto. Le diste un hijo a un perdedor». Sus palabras quedaron flotando como cuchillas en el aire. «¿Verdad, Álvaro?». Las palabras de Carolina fueron como cuchillos atravesando no solo el corazón de mi hijo, sino también el mío. Él permaneció quieto con las manos apretadas, la cabeza baja. «Estoy haciendo todo lo posible, Carolina». «Lo voy a arreglar», susurró, pero en sus ojos ya no había la confianza de antes, solo dolor e impotencia. El llanto de Emiliano se convirtió en el eco constante de ese sufrimiento. Cada vez que el pequeño lloraba, parecía encender aún más la furia de Carolina. Comenzó a apartarse de él, dejando en manos de Álvaro y mías todo su cuidado. Una tarde estaba en la cocina preparando la cena. El llanto de Emiliano, que venía desde la planta superior, de repente se detuvo. Un silencio extraño y pesado se apoderó de la casa. El corazón me dio un vuelco. Corrí escaleras arriba. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Vi a Carolina junto a la cuna retirando la mano de la carita de Emiliano. Alrededor de su boca quedaba una marca roja como si la hubiesen presionado con fuerza. «¿Qué estás haciendo, Carolina?», grité temblando mientras lo alzaba en brazos.
El pequeño rompió en llanto al instante. Por suerte estaba bien. Carolina me miró con una frialdad que me heló. Lloraba demasiado. Solo quería que se callara un rato, dijo con una calma que me asustó más que si hubiera gritado. Apreté a Emiliano contra mi pecho, sintiendo el corazón desbocado. ¿Cómo podía una madre hablar así de su propio hijo? Desde ese día asumí por completo su cuidado. Dormía con la puerta entreabierta, pendiente de cada sonido. No podía dejarlo solo con ella ni un instante. Aquella mujer que alguna vez quise como a una hija, ahora me parecía una desconocida, con una mirada tan fría que me resultaba imposible reconocerla. Una noche, al levantarme a por un vaso de agua, escuché un susurro frente a la habitación del bebé. La puerta estaba apenas abierta. La luz del pasillo iluminaba la silueta de Carolina junto a la cuna. «Ojalá nunca hubieras nacido», le dijo con voz helada. Me tapé la boca para no soltar un sollozo. Retrocedí en la oscuridad con el corazón hecho trizas. Pasaron días en un clima cada vez más tenso. Una tarde estaba en el porche terminando de tejer la manta de lana de Emiliano, cuando oí su llanto débil pero persistente. Me levanté para subir, pero Carolina apareció en la escalera. «Mamá, déjelo, yo me encargo», dijo con voz suave, pero sin una pizca de ternura. Asentí, aunque inquieta. Minutos después el llanto se hizo más fuerte y angustiante. Corrí arriba. Encontré a Álvaro sosteniendo al bebé, palpando su frente con desesperación. «Mamá está ardiendo», dijo, con voz temblorosa. Puse mi mano sobre su piel suave. Estaba hirviendo. «Llama al médico», ya le apuré. «No tengo dinero, mamá», contestó con los ojos rojos. «Voy a la farmacia a por algo». Quise detenerlo, pero la desesperación en su mirada me ató la lengua. Su empresa había quebrado. Y nuestra vida también. La cuenta bancaria estaba vacía y la casa en la que vivíamos estaba a punto de ser embargada. Álvaro salió corriendo, dejándome con Carolina y con Emiliano, que lloraba sin consuelo. 15 minutos después, regresó con un frasco de jarabe. Lo preparó con manos temblorosas, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, y le dio al niño pequeñas cucharadas. Pero pronto Emiliano empezó a respirar con dificultad. Su piel se volvió pálida y sus labios azulados. Entré en pánico. «Llama a una ambulancia rápido», grité. Carolina se quedó inmóvil con la mirada perdida mientras Álvaro corría al teléfono. En el camino al Hospital Santa Elena, lo abracé con todas mis fuerzas, rezando sin parar. Carolina iba a mi lado sin mirar al bebé, y de repente giró hacia Álvaro con voz helada. «Idiota, querías hacerle daño. Todo esto es culpa tuya». Él no contestó. Solo apretaba el volante con los ojos llenos de lágrimas. En urgencias, médicos y enfermeras trabajaban sin descanso. Yo esperaba en el pasillo con las manos entrelazadas, sintiendo que el tiempo se detenía. Álvaro caminaba de un lado a otro murmurando: «Perdóname, mamá, no debí comprar el medicamento». Lo abracé con fuerza. «No es tu culpa, hijo. Lo van a sacar adelante». Después de unas horas interminables, un médico salió con una leve sonrisa. «El niño ya está fuera de peligro. Ha sido solo una reacción alérgica. Lo dejaremos en observación». Solté un suspiro que parecía llevar días atrapado en mi pecho. Abracé a Álvaro como si volviera a respirar. Miré a Carolina esperando ver alivio, pero su expresión fue distante, casi vacía. «Hijo, vuelve a casa y descansa», le dije. «Yo me quedo con Emiliano». Pero Carolina intervino: «No, mamá, usted ya ha hecho bastante. Soy su madre, yo me quedo». Sacó de su bolso una cajita de avena caliente y me la ofreció. Ese gesto inesperado me ablandó. Pensé ingenuamente que en el fondo aún amaba a mi hijo y simplemente no sabía cómo expresarlo. Álvaro y yo, agotados, dejamos el hospital al amanecer. Intenté dormir, pero no pude. Había algo en su mirada que no se me borraba. Finalmente me senté y susurré. Olvidé mi chal en el hospital. Llamé a Álvaro. Aunque estaba rendido, aceptó llevarme de vuelta. Apenas entramos en el pasillo de cuidados intensivos, una alarma sonó desde la habitación de Emiliano.
El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia allí. Médicos y enfermeras entraban apresuradamente al cuarto gritando órdenes. Me abrí paso y lo vi Emiliano tan pequeño convulsionando en la cama. Los médicos rodeaban su cuerpecito haciendo todo lo posible. Carolina estaba en un rincón llorando con las manos sobre el rostro. «No, mi hijo, por favor, sálvelo», gritaba. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, hubo algo que no me pareció sincero. Al cabo de unos minutos que se sintieron eternos, un médico salió con el rostro sombrío. Lo sentimos mucho. El niño no resistió. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. El silencio fue tan fuerte que dolía. Álvaro corrió hacia mí y me abrazó llorando como un niño. Su cuerpo temblaba. Sus lágrimas caían en mi hombro empapando mi blusa. Pero Carolina, en cambio, se desplomó al suelo. Su rostro se transformó en una máscara de furia. Señaló a mi hijo con un dedo tembloroso y gritó: «¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto con mi hijo?». Esa acusación fue como una puñalada directa al corazón de Álvaro. Él no dijo nada. Se quedó de pie con la mirada vacía, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. 2 semanas después, Carolina presentó la demanda de divorcio. Alegó que Álvaro había sido negligente y que por su descuido Emiliano había muerto. El tribunal aceptó parte de sus argumentos. Obtuvo casi todos los bienes que quedaban en la casa, algunos ahorros, incluso las reliquias familiares que yo más atesoraba. Miré a mi hijo, ya no era el hombre alegre y ambicioso de antes, era solo una sombra. No discutió, no levantó la voz, no se defendió. Firmó los papeles en silencio y salió del juzgado sin mirar atrás. Después de aquello, Álvaro se vino abajo por completo. Se encerró en su habitación. Dejaba la comida intacta apenas hablaba. A veces me acercaba a la puerta para dejarle un plato y escuchaba su voz apagada: «Mamá, lo siento. No merezco ser padre. Ni siquiera merezco ser tu hijo». Esas palabras me rompieron el alma. Quise abrazarlo, gritarle que no era su culpa, que fue un accidente. Pero la culpa y las acusaciones de Carolina lo devoraban cada día. 1 año después de que Emiliano se fuera una mañana tranquila, toqué como siempre la puerta de su habitación. No hubo respuesta. Algo en mi pecho se tensó. Empujé la puerta. Álvaro yacía inmóvil sobre la cama con el rostro sereno como si durmiera. En el suelo un blister vacío de pastillas para dormir. Grité, corrí hacia él, pero ya no respiraba. Mi hijo, la última luz de mi vida, había decidido seguir a Emiliano. Han pasado 8 años desde entonces. Pero la herida sigue abierta. La imagen del vídeo borroso mostrando a alguien inyectando algo en la vía de Emiliano no deja de repetirse en mi mente. ¿Cómo no iba a reconocer ese rostro ella, Carolina? La nuera que alguna vez quise, como a una hija. El doctor Ramiro Vázquez me entregó la memoria USB con una mirada compasiva. Este vídeo fue recuperado hace poco por un especialista. Ya hemos hecho el reporte interno, pero los trámites legales tardarán. Pensé que usted tenía derecho a saber la verdad primero. Apreté la memoria caliente en mi mano como si fuera una brasa. «Gracias, doctor», susurré con la voz quebrada. No sabía qué haría, pero tenía claro que no dejaría que esta verdad muriera. Al salir del hospital, el olor a desinfectante se me pegó a la piel, trayendo todos los recuerdos. Iba a tomar un taxi, pero una televisión en el vestíbulo me detuvo. Un canal mostraba una boda elegante, el matrimonio del año. Y allí estaba ella, Carolina, con un vestido de Chanel deslumbrante al lado de un hombre de mediana edad, presentado como presidente de una empresa inmobiliaria. Sonreía, como si nada hubiera pasado. La sonrisa de Carolina en la pantalla era brillante, impecable, pero helada, como si nada hubiera pasado jamás. Me quedé inmóvil apretando la memoria USB con tanta fuerza que sentí la sangre hervir. Ella, la mujer que había destruido a mi familia, estaba a punto de casarse rodeada de lujos, como si Álvaro y Emiliano nunca hubieran existido.
No regresé a casa. Pedí un taxi y le di al conductor la dirección de la residencia que habían mencionado en las noticias. Durante el trayecto, le pedí que se detuviera en un mercado cercano. No sabía bien por qué. Tal vez necesitaba tiempo para calmarme o prepararme para lo que estaba a punto de hacer. Me acerqué a un puesto de frutas fingiendo escoger unas naranjas. Señora, ¿de quién es la mansión al final de la calle?, pregunté intentando sonar casual. La mujer mayor y de rostro amable respondió alegremente. Ah, esa es la casa de la señorita Carolina. Muy guapa, muy elegante. Está por casarse con el presidente de una empresa inmobiliaria. Dicen que sufrió mucho. Perdió a su esposo y a su hijo siendo joven. Pobrecita. Pero ahora la vida le sonríe. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Sufrió. Carolina había tejido una farsa perfecta mostrándose ante el mundo como víctima. Mientras yo vivía con una herida que no cerraba, ella era admirada como una mujer fuerte que superó la adversidad. Salí del mercado con el corazón pesado. Me había arrebatado a mi nieto, a mi hijo, a mi vida entera. Pero en mi bolsillo llevaba la USB, la verdad que ella no podía borrar. Llegué frente a la majestuosa mansión. Toqué el timbre con la mano temblorosa. Una empleada salió con expresión curiosa. Soy una conocida de antes. Quiero ver a la señora Carolina, dije tratando de mantener la voz firme. La mujer asintió y desapareció dentro. Minutos después Carolina apareció deslumbrante con un vestido blanco de seda y el cabello rizado con precisión. Pero al verme su sonrisa se desvaneció de golpe. ¿Qué hace usted aquí?, dijo con voz gélida. La miré directamente a los ojos. Vine a hablar sobre Emiliano. Mis palabras cayeron como una piedra en un estanque. Carolina soltó una risa sarcástica, pero vi un destello de inquietud. Emiliano, repitió con burla. Eso ya quedó en el pasado. Tu hijo cometió un error y pagó por ello. ¿Qué más quieres? Apreté la USB en mi bolsillo como si me empujara a no retroceder. Ya sé la verdad, Carolina, dije despacio. Por un instante su mirada se endureció. Luego recuperó la compostura y volvió esa sonrisa helada. ¿Quieres hablar?, preguntó con una voz dulce pero cortante. Entra. Abrió la reja y me hizo un gesto para pasar. Respiré hondo. Sentía que entraba en la guarida de una fiera. En el bolsillo ya tenía activada la grabadora de mi móvil. Sabía que este enfrentamiento no sería fácil y estaba preparada para todo. La sala de Carolina era un espacio lujoso, dominado por el blanco y el plateado. Candelabros de cristal brillaban sobre un techo impecable, sofás de cuero blanco y un enorme cuadro abstracto colgaba en la pared principal. Todo parecía tan perfecto, tan calculado. Pero no había ni una chispa de calidez. No me invitó a sentarme ni me ofreció agua. Se quedó de pie con los brazos cruzados mirándome de arriba abajo con desprecio. ¿Dices que sabes la verdad?, preguntó con ironía. ¿Qué verdad sería esa? Apreté la USB en mi bolsillo. Sentía que me daba fuerza. Sé lo que hiciste en el hospital esa noche, respondí con calma. Inyectaste algo en la vía de Emiliano. Esperaba miedo, negación. Algo. Pero Carolina solo sonrió con frialdad y se sentó con elegancia en el sofá blanco. Cruzó las piernas y adoptó esa pose segura como si tuviera el control absoluto. Te estás volviendo senil, dijo con sarcasmo. Los informes médicos son claros. El niño murió por una reacción al medicamento. Fue tu hijo quien cometió el error. ¿A quién más quieres culpar? Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero no dejé que lo notara. Respiré hondo. ¿Y si te dijera que alguien te vio esa noche cuando inyectabas al niño? Su mirada vaciló un instante. Mínimo, pero suficiente para saber que había tocado un nervio. Recuperó la compostura y soltó una carcajada burlona. Vieron a mí. ¿Quién te creería a ti y a tu supuesto testigo, una anciana destrozada buscando culpables, o a mí, una mujer que perdió a su hijo por la negligencia de su marido? Se levantó y se acercó a mí. Su voz bajó de tono volviéndose amenazante.
Han pasado 8 años, Teresa. Aunque hubiera testigos, a nadie le importa ya. Retrocedí un paso no por miedo, sino porque la rabia me temblaba en el pecho. Te equivocas, Carolina, dije firme. La verdad no se entierra para siempre. Tengo pruebas. El vídeo de las cámaras del hospital. Por primera vez vi pánico en sus ojos, aunque trató de ocultarlo con una sonrisa forzada. Vídeo repitió con burla. Una grabación borrosa de hace 7 años. No servirá de nada. Yo reconstruí mi vida y no dejaré que la destruyas. Miré a la mujer que se había llevado a mi nieto y a mi hijo, que había convertido nuestra familia en ruinas. Quise gritar romper algo, pero sabía que la rabia no vencería a su frialdad. Te doy una oportunidad, dije despacio. Ve por tu cuenta a la comisaría y entrégate. Hazlo por Álvaro, por el hombre que alguna vez te amó. Carolina soltó una carcajada seca. ¿Entregarme? ¿Para qué? No he hecho nada malo. Solo corregí un error de la naturaleza. Esa frase fue como una puñalada directa al corazón. Llamaba error a Emiliano, mi nieto, solo por una condición mínima y tratable. Se acercó a la puerta, la abrió y dijo con desdén: puede retirarse y no vuelva aquí nunca más. La miré una última vez. Antes de salir giré y susurré: ya no tendrás paz, Carolina. Lo juro por el alma de mi hijo y de mi nieto. Salí de la mansión, caminando despacio por el camino empedrado. El aire helado me golpeaba el rostro, pero dentro de mí ya no había el vacío de antes. La memoria USB y la grabación en mi teléfono eran como 2 pequeñas llamas encendidas que me daban fuerzas para seguir. No regresé a la casa, donde los recuerdos de Álvaro y Emiliano flotaban como fantasmas en cada rincón. En su lugar tomé un taxi y pedí al conductor que me llevara directamente a la comisaría central de Cuenca. Esta vez no lloré. Las lágrimas se me habían agotado 7 años atrás, cuando perdí a mi hijo y a mi nieto. Hoy no venía a suplicar, sino a reclamar justicia. En la recepción pedí hablar con la inspectora jefe. El oficial de guardia, un joven con uniforme impecable, me miró con cierta lástima. Tal vez pensó que era solo una anciana confundida dispuesta a contar una historia que nadie quería escuchar. Pero cuando puse la USB y el teléfono sobre la mesa y le expliqué que eran pruebas de un caso ocurrido hace 7 años en el Hospital Santa Elena, su expresión cambió. Espere un momento, dijo. ¿Llamaré a mi superior? Me senté en el banco de espera apretando mi viejo bolso de tela con una mezcla de determinación y miedo. ¿Sería suficiente lo que traía conmigo? ¿Podría después de tantos años salir finalmente la verdad a la luz? Unos minutos después, me hicieron pasar con la inspectora Gabriela Salas, una mujer de unos 40 años, mirada aguda y voz firme. Me ofreció asiento y un vaso de agua. Señora Teresa, dijo con tono suave pero autoritario, cuénteme todo. Respiré hondo y hablé desde el principio, la tarde en que Álvaro presentó a Carolina con una sonrisa y un ramo de orquídeas. Los primeros meses felices, el nacimiento de Emiliano, el cambio en ella, su frialdad y la noche fatídica en el hospital. Después relaté el enfrentamiento reciente en su mansión, sus palabras heladas, su falta de arrepentimiento. Hablé con precisión sin omitir nada, aunque cada frase me abría las heridas. La inspectora Salas me escuchó en silencio tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, insertó la USB en su ordenador y reprodujo el vídeo. Lo observó una y otra vez, frunciendo el ceño al ver a Carolina con la jeringa. Luego se puso los auriculares y escuchó la grabación de nuestra conversación. Cuando se los quitó, su mirada era firme. Su confesión junto con este vídeo es justo lo que necesitábamos, dijo con voz grave. Esta es la prueba más clara que hemos tenido hasta ahora. De inmediato ordenó a varios agentes reabrir el expediente de Emiliano Aguilar. Envía el vídeo y el audio al departamento de peritaje forense, ordenó. Quiero que todo se revise minuciosamente. Pasé toda la tarde en la comisaría con el corazón encogido. Cada minuto me pareció una hora. Pensé en Emiliano, en su sonrisa inocente
y en Álvaro, que se apagó devorado por la culpa. Me pregunté si por fin la justicia llegaría aunque fuera tarde. Al anochecer, la inspectora Salas regresó con un expediente grueso en las manos. Se sentó frente a mí con una expresión que no supe descifrar al instante. La inspectora Gabriela Salas me miró fijamente y habló con voz baja pero firme. Señora Teresa, todo coincide. Los peritos confirmaron que el vídeo no fue manipulado y que la voz en la grabación pertenece a Carolina Vega. Su respiración era pausada, casi contenida, mientras pasaba las páginas de un informe grueso. Además, continuó, encontramos detalles extraños en el expediente médico del Hospital Santa Elena que antes se habían pasado por alto. Mañana por la mañana solicitaremos la orden de arresto. Asentí lentamente. Era como si un peso enorme se deslizara fuera de mi pecho. Gracias, murmuré con la voz quebrada. Gracias por creerme. Al día siguiente era la boda de Carolina. Lo supe por los titulares que inundaban Internet, alabando la boda del año entre una empresaria exitosa y el presidente de un gran grupo inmobiliario. No fui a la iglesia donde se celebraba la ceremonia. No quería volver a ver su rostro. En su lugar me senté en una cafetería pequeña, frente al templo, observando todo a través del ventanal empañado. No era sed de venganza lo que me movía, sino la necesidad de ver que la justicia se cumpliera. A las 11 en punto, los coches decorados con flores llegaron al portón de la iglesia. Carolina bajó del vehículo vestida de novia, rodeada de flashes y periodistas. Lucía como una princesa altiva, convencida de que el mundo la adoraba. Pero entonces, 2 patrullas de la Policía Nacional irrumpieron en la escena, rompiendo el glamour de la mañana. La inspectora Salas descendió de uno de los vehículos, con paso firme, uniforme impecable, y anunció con voz clara: Carolina Vega queda detenida por su presunta implicación en la muerte de Emiliano Aguilar hace 7 años. El ambiente se congeló. Todas las cámaras dejaron de apuntar al novio para enfocarse en Carolina. El prometido, un hombre de mediana edad con traje caro, se quedó paralizado mirando incrédulo a la inspectora. Los invitados comenzaron a murmurar. Los susurros se propagaron como fuego. La sonrisa perfecta de Carolina se quebró. Entró en pánico, forcejeando mientras los agentes le ponían las esposas. «Se equivocan, yo soy la víctima, yo solo quería una vida perfecta», gritaba, pero su voz se perdió entre sirenas y murmullo de periodistas. Desde el café tras el cristal, la observé en silencio mientras la llevaban detenida. Mi rostro se mantuvo sereno, pero dentro de mí algo se liberó al fin. Por primera vez en 7 años sentí una paz tenue. No me alegraba de su caída, no era eso. Pero saber que la verdad salía a la luz era suficiente. El juicio de Carolina comenzó un mes después. No asistí a todas las audiencias, no por cobardía, sino porque ya no era necesario. La inspectora Salas y su equipo trabajaron sin descanso, reuniendo testimonios del hospital, antiguos empleados y mi grabación. Cuando el diario local publicó que Carolina Vega había sido condenada a prisión permanente revisable, me senté en el viejo sillón de mi salón. Leí cada palabra en silencio. No lloré ni sonreí. Las lágrimas se habían secado mucho tiempo atrás, cuando perdí a Álvaro y a Emiliano. Pero dentro de mí, una tormenta terminó por fin. La verdad, aunque tardía, se había abierto camino, y con ella un poco de paz para mi familia. Los periódicos no tardaron en llenar las portadas con titulares sensacionalistas. La novia del demonio. La madre perfecta que escondía un monstruo. Carolina Vega, que durante años fue vista como una mujer fuerte y víctima de la tragedia, aparecía ahora como lo que realmente era: fría, calculadora y cruel. Su prometido, un empresario adinerado, que se había mostrado sonriente a su lado, bajo las luces de la boda del año, canceló el compromiso apenas supo de la detención. Desapareció del ojo público sin dar explicaciones, como si quisiera borrar cualquier rastro de haber estado con ella. El imperio perfecto que Carolina había construido con tanto cuidado se derrumbó en un solo día, dejándola sola frente a la dura realidad de una celda.
En la última audiencia, el tribunal me invitó a hablar como familiar de las víctimas. Caminé hasta el estrado con pasos firmes. Carolina estaba allí, cabizbaja, con el cabello enredado y sin el más mínimo toque de la elegancia que tanto la caracterizaba. Respiré hondo. Mi nieto Emiliano no se fue por el destino ni por un accidente, dije con voz serena pero firme. Le arrebataron la vida. Su propia madre, obsesionada con la perfección, fue la responsable. Y mi hijo Álvaro también se fue, por la injusticia y la culpa. Hoy no estoy aquí para buscar venganza, sino para devolver la verdad a quienes amé. La justicia puede llegar tarde, pero sigue siendo justicia. La sala quedó en silencio absoluto. Se escucharon algunos sollozos desde las gradas mezclados con murmullos de indignación. Algunas personas incluso insultaron a Carolina por su falta de humanidad. No la miré otra vez. Me di la vuelta y salí del tribunal con la sensación de liberarme de un peso que llevaba desde hacía 7 años. Afuera el sol brillaba intensamente entre las ramas de los árboles. Me recordó aquellas tardes tranquilas en que Álvaro se sentaba bajo el porche, pelando manzanas y contando chistes tontos. Sonreí aunque el corazón aún dolía. Después del juicio, decidí vender la vieja casa familiar. Cada rincón estaba cargado de recuerdos, risas, cenas, abrazos. Y también años de dolor bajo el control de Carolina. No podía seguir viviendo entre fantasmas. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de Cuenca, con un balcón que da a un campo verde. Planté algunas macetas de rosas iguales a las que florecían en mi antiguo jardín. Era mi manera de mantener cerca a Álvaro y Emiliano, pero sin quedarme atrapada en el pasado. Una mañana tomé una decisión. Fui a un centro de apoyo social para niños con discapacidades. Recordaba la pequeña cicatriz en el labio de Emiliano y pensé que podía dar algo de mí a otros niños como él. Me inscribí como voluntaria, ayudando a leer, jugar, dar de comer o simplemente escuchar. Allí había niños con labio hendido, como Emiliano, otros con síndrome de Down, algunos en sillas de ruedas. Pero lo que más me conmovía eran sus sonrisas imperfectas y llenas de vida. Me llamaban abuelita Teresa, me tomaban de la mano, me enseñaban sus dibujos torcidos. Una tarde una niña llamada Luz, con una cicatriz en el labio igual a la de Emiliano, corrió hacia mí y me abrazó. Puso en mis manos una flor de papel doblada con torpeza, pero con todo su corazón. «Es para usted, abuelita», dijo con los ojos brillando. La abracé sintiendo que abrazaba otra vez a Emiliano. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran de alegría. Viví 8 años en la oscuridad de una mentira, en el dolor de haber perdido a mi hijo y a mi nieto. Durante todo ese tiempo caminé como una sombra, pero ahora entre las sonrisas imperfectas de los niños del centro, encontré la luz que creí perdida para siempre. Comencé a escribir mi historia, no para revivir el dolor, sino para compartir el camino hacia la justicia y la sanación. Escribí por Álvaro, por Emiliano y por todas las personas que aún luchan por salir de su propia oscuridad. Envié mi relato a un periódico local de Cuenca. Para mi sorpresa lo aceptaron sin cambiar una sola línea. Semanas después comenzaron a llegar cartas de lectores, personas que me decían que mi historia les había devuelto la fe en la justicia y en la esperanza. Algunas eran de madres que habían perdido a sus hijos, otras de abuelos que luchaban contra la indiferencia. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en un atardecer rojo sobre los campos verdes, junto a mi balcón, sostuve la foto de Álvaro y Emiliano entre mis manos. «Lo logré, mis amores», susurré. «Ahora estáis en la luz». Miré hacia el horizonte y sentí que mi corazón tras tantos años estaba un poco más ligero. La justicia se había cumplido no solo para mi familia, sino también para los valores que siempre defendí: la verdad, el amor y la compasión. En las risas de los niños del centro y en cada carta que recibía, encontraba un pedacito de luz. Ahora sé que la justicia no es solo castigar al culpable,
sino devolver la voz a las almas olvidadas. Emiliano partió sin poder decir una palabra. Álvaro se hundió en el silencio de una injusticia que nadie quiso ver. Y yo, como madre y abuela, viví para contar su verdad. La vida me enseñó que callar ante el mal también es un error. A veces basta una sola chispa de valentía para despertar conciencias dormidas. No recuperé lo que perdí, pero me encontré a mí misma una mujer que se atrevió a mirar de frente a la oscuridad para proteger el amor y el honor de su familia. Tal vez ese sea el verdadero significado de sobrevivir, no solo seguir respirando, sino seguir luchando por lo correcto. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes participaron. No la cuento para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿guardarías silencio para mantener la paz o enfrentarías la tormenta para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, al cerrar este capítulo, dejo 2 de las historias más queridas del canal. Sé que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.